Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Liderando, Liderazgo, un pilar que transforma. Y bueno, aquí estamos nuevamente para tener este espacio, hablar de el liderazgo en todo su contexto amplio y hoy seguramente vamos a dar algunas píldoras. Estoy feliz de estar nuevamente con mi coequipera, con Liliana, a quien le voy a dar paso, pero primero quiero saludarlos de una forma especial. Saben que este podcast lo estamos transmitiendo una vez al mes, porque la idea es poder encontrarnos con ustedes, dejarle unos recursos para que puedan aplicarlos durante un mes y volver a entregarles más y más, no solo información, sino herramientas prácticas que nos sirvan para que ese liderazgo realmente sea un pilar en tu vida, un pilar de transformación. Ahora, tú vas a decidir qué forma le vas a dar a tus creencias, a tus declaraciones, a tus sueños, a tu vida entera. Entonces, quiero hacerles una primera invitación y es ir a nuestro primer episodio. Lo publicamos a principios de este mes, septiembre, el 8 de septiembre. Otra vez se me hago la voz. El 8 de septiembre y nos vamos a estar encontrando los 8 de cada mes. ¿Listo? Este episodio lo encuentran como Todos somos líderes, aunque no lo sepamos. Y ahí hablamos de unos aspectos bien interesantes como, bueno, estilos de liderazgo. Hablamos de los no negociables en tu vida. Un líder tiene claro que toma decisiones y estas decisiones van a estar basadas en unos valores, en unos acuerdos, pero también tienen que estar presentes unos no negociables. Estos harán la diferencia en tu caminar. También les dejamos un ejercicio práctico que espero que lo hayan realizado, que lo hayan puesto en práctica y que ojalá nos dejen en los comentarios qué tanto les ha servido y si les gustan este tipo de herramientas para seguirlas implementando. ¿Listo? Entonces, después de todo este preámbulo, ahora sí, Lili, te doy la bienvenida y te doy también espacio para que juntas tengamos estos minutos de conversación y pongamos diferentes posturas. Ya sabemos que aquí nos movemos no desde polaridades, que siempre buscamos ir al centro, pero que en realidad tenemos que hacer unos planteamientos que nos permitan abrir esta conversación interesante. Bienvenida, Lili. Ay, gracias, Sandrita. Bueno, después de este súper, hiper, mega introducción, creo que simplemente abro el día de hoy dando agradecimiento, no solamente a ti por compartir este momento tan importante como regalo para nosotras, porque yo creo que arrancamos hoy sintiendo un regalo para mí de Bellísimo. compartir contigo, de recibir, ¿sí? De recibir digamos que lo que tú estás entregando y obviamente para permitirme dar lo que yo quiero dar es tanto para ti como para los que nos están escuchando. Pedirles a todos que si todo este tema de liderazgo está despertando algo en ellos, que se den la oportunidad de escuchar el primer capítulo, pero que se den también la oportunidad de interactuar con nosotras, de llenarnos también o de compartirnos para ellos. ¿Qué es lo más difícil o lo más interesante o lo que han aprendido de este primer episodio? Y obviamente a que hagan sean coequiperos con nosotros en esta nueva mirada del liderazgo. Y arrancáramos, además de hacer obviamente un resumencito de lo que hablamos la vez pasada de los no negociables, que fue muy interesante, de entender cuáles eran las características de un buen líder. Yo creo que tú y yo antes de comenzar a grabar nos dimos cuenta de uno de los pilares importantes que no me gustaría no comentarles a las personas que nos están escuchando, de que el líder comienza siendo líder contigo mismo, liderando tu autocuidado, liderando tus límites, em, defendiendo tus propias posiciones, entendiendo que no todo lo que los demás quieren de ti es lo que tú quieres entregar, ¿sí? Viendo cómo la sociedad trata a veces de juzgar eh, lo que, o no sé, o de homogenizar lo que todo el mundo debería querer, cómo lo debería querer, cuándo lo deberían querer, y entender que un líder debe ver eso, observarlo, pero al mismo tiempo debe darse permiso
para poner ese límite, para seleccionar, inclusive para descartar muchas de esas cosas y ejercer un liderazgo que vaya más de acuerdo con el estilo de liderazgo que quiere para sí mismo. Y esto me da para compartirte y compartirle a la audiencia algo que me pasó en un taller que tuve el viernes pasado. Era de trabajo de autoestima. Y nunca es suficiente trabajar la autoestima. Y mi ego decía, ya, la autoestima ya la trabajaste, ¿no? Ya eres líder, ya hablas, ya comunicas. No, pero la autoestima siempre hay que trabajarla. Y me pareció interesante porque cuando estaba haciendo ejercicios tan sencillos como el autocuidado, me di cuenta que parte del liderazgo es entender el tipo de líder que eres. Entonces nos pedían un ejercicio súper sencillo y nos tocaba elegir una tarjetita. Ah, bueno, primero nos teníamos que tapar los ojos y hacer grupos de cuatro, ¿no? Hacer grupos de cuatro y taparnos los ojos. Tocaba levantar la mano con los ojos cerrados y elegir entre las cuatro personas quienes queríamos que fueran el líder, ¿no? Ok. Porque íbamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Entonces yo cierro los ojitos, hay un hombre y dos mujeres conmigo. Y yo levanto la mano, cierro los ojitos y señalo al hombre. Yo señalo al hombre. ¿Listo? Solo yo. Y los otros tres me señalan a mí. Y yo, primer mensaje. Y dije como, interesante para pensar para mí. Yo, ¿por qué elegí al hombre? ¿No? Y dos, Ujú. ¿por qué no me elegí a mí? Y tres, ¿no? ¿Por qué todos me eligieron a mí? Y yo dije, ok. Ok. Cuando me volteo y veo sorprendentemente que tres de cuatro me enseñaron a mí, ya recibí un abrazo al alma y dije como, no soy yo la que quiere ser líder, ¿sí? La gente ve cosas en mí que o sea, llaman la atención para un buen líder. Nos hicieron escoger un papelito del estilo de líder que teníamos que ser. Pero este era Ok. el estilo de paternidad, o sea, que al final es un estilo de liderazgo. También, claro que sí. Cuando me entregan mi tarjetita, decía padre asertivo. Entonces, mi equipo no podía saber el estilo de líder que yo iba a hacer o el estilo de padre que yo iba a hacer. Tenía que hacer un ejercicio, teníamos que hacer un cubo con papel, pero no teníamos herramientas para cortarlo ni para nada, y debía actuar como un padre asertivo. Entonces, mi ejercicio era, yo me tenía que poner en el rol de un papá o una mamá que les está diciendo que lo están haciendo bien, empoderándolo, ese tipo de cosas, pero ellos no podían saber. Efectivamente, yo ejerzo ese papel y cuando se termina el ejercicio, cada grupo tenía que presentarse. A nosotros nos tocó padre asertivo, pero había un padre crítico, habría un padre abandonador, ¿no? El que abandona, ¿no? Había Ok. cuatro estilos de padre o cinco, lo que no me acuerdo. Ok. Entonces había gente molesta, había gente incómoda, había gente, sí, había diferentes, sí, había gente que se había bloqueado, o sea, lo que ejerce un padre o un líder de ese estilo, lo cual me pareció divino el ejercicio, pero era muy sencillo. Dije, qué riqueza en este ejercicio tan bonito. Pero a donde iba yo era no solamente a entender el tipo de padres o el estilo de liderazgo, que pues los hablamos la vez pasada, pero digamos que lo podríamos andar ahorita con lo que te diga, sino me causó algo muy lindo cuando dieron la explicación. Ok. Entonces, la persona que estaba dando el taller dice, seguramente tú tuviste un papá asertivo. Entonces, la energía del padre asertivo estuvo contigo y seguramente ellos estaban necesitando un padre asertivo o tuvieron padres asertivos. Los que tuvieron padres críticos seguramente tienen papás críticos o son papás críticos, ¿no? Y así como la razón por la que se fueron uniendo los grupos y que les tocó ese ejercicio. Y yo me quedé pensando en algo, dije, mi papá, un papá asertivo. No, mi papá era un papá, siempre estuvo presente, pero mi papá era un papá de cierta manera ausente, porque emocionalmente tenía que soportar mucho a mi mamá y a mi abuela. Entonces, era más un papá servicial, era como el que le da a los demás todo y él se queda sin nada. Y yo dije, no, porque fue como algo lo que ella me dijo, seguramente tu papá es asertivo y por eso ta, ta, ta. Y yo me quedé así y le dije, no, ese es el estilo de padre que yo necesité y ese es el estilo de padre que yo quiero ser para los demás. Y eso es lo que yo
lo que yo estoy construyendo del estilo de liderazgo que yo quiero ejercer. Entonces fue súper lindo porque fue un ejercicio súper sencillo, pero muestra mucho, no solo de mí, sino de los ambientes, del estilo de liderazgo, no solo que tuvimos, pero sino también del que queremos ser. Me pareció súper lindo y quería compartírselos. Y me acordé ahorita que hablábamos de estilo de liderazgo. Sí, ¿Qué tal te bueno, qué pareció? lindo. Interesante, súper, súper interesante. Bueno, quiero acotar aquí algo porque cuando dijiste, bueno, mi papá asertivo, no, no lo ves asertivo porque él se dedicaba, bueno, como al tema más servicial. A mí, ¿qué me vino? Bueno, ¿y si eso es asertividad? Ujú, ¿Y claro, si eso es claro, asertividad? O claro. sea, lo más asertivo de pronto es... eh, eh, pues estar en silencio o estar, o sea, no voy a poner acciones, voy a Sí, poner sí, 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 en sí, lo sí, que sí. papá hizo. Sí. Ahora bien, aquí entraríamos a un conflicto entre, no, es que yo fui la que viví, tú vas a decir así no fue mi papá, No, 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 es una yo, percepción total, total. exacto, No, sí, sí, igual sí, tampoco, sí. y tampoco me voy a poner en la posición de pronto de la persona que te decía, sí, Sí, si es no. asertivo, no, solo estoy abriendo un Sí. espacio, un poquito de reflexión. Y al punto que quiero llegar es, Ujú. dejemos de etiquetarnos. ¿Cierto? Dejemos Total. de etiquetarnos. Aquí lo Ujú. importante no es si papá fue o no fue asertivo, es la Estoy comprensión a completamente la de que tú acuerdo. estás llegando. ¿Por qué? Porque de pronto otra persona que está escuchando puede decir, ah, no, sí, el papá sí era asertivo por esto y esto y Exacto. esto. Y tú, bueno, no, aquí lo importante es el punto de, óyeme, era el papá que yo requería. ¿Por qué? Eso sí. Porque con su discurso, no discurso, con su presencia, no presencia, ¿qué me dio? Me dio unos elementos que si yo elijo y decido ser líder, los puedo transformar. Por eso hablamos de Cierto. inspirar que transforma. ¿Qué forma le voy a dar? Es decir, si tú Sí. tienes un hermano, de pronto puede decir, ah, sí, mi papá fue lo más asertivo. ¿Por qué? Porque hacía Claro, esto y esto y esto. Y las claro. razones por que él hacía son las mismas por las que tú dices que no es asertivo, ¿verdad? Entonces, Total. ¿qué forma le voy a dar? Al final, ¿qué forma le voy a dar? Me voy a quedar con una excusa Sí, de, sí, sí, gracias sí, al sí. papá, ¿qué Sí, pasa? Gracias a mi papá yo crezco o gracias a mi papá yo me detengo. Porque papá claro. lo hizo, pero todos tenemos diferentes Asertivamente. maneras de mirarlo. Claro. Exactamente. Entonces, Inclusive, mira que creo a que ese es mí, el punto que nos sí, invitaría a seguir, ¿verdad? sí o sí. Ok, Sí. ¿qué traigo yo para mi vida? Exacto. Inclusive, ¿qué entendía yo por liderazgo? Porque para mí el liderazgo que supuestamente yo necesitaba era el de empoderamiento. Era el de sí, lo vas a lograr, pero no necesariamente que me hubiera empoderado y hubiera hecho lo que yo hoy trato de hacer por otros, hubiera sido asertivo o acertado conmigo. Yo necesité ese estilo de liderazgo para hoy ser el tipo de líder que soy, ¿no? Y es desde el entender el estilo de liderazgo de las personas con las que me he enfrentado, y no solamente papá. Yo creo que hay que entender papá, mamá, maestros, parejas. O sea, yo creo que uno debe analizar al líder o a las personas que han sido maestros para nosotros o ejemplo desde todas las perspectivas y desde también la percepción que yo o lo que yo consideraba que era liderazgo y lo que yo considero que es bueno o malo, que al final siempre es bueno. Siempre bueno. O sea, Claro, siempre es es que bueno. Yo bueno le y pongo esa malo etiqueta. sigue siendo una etiqueta. Entonces, Exactamente. Es el es el adecuado. adecuado Es el que para lo necesitabas. que, exactamente. Quizás si mi papá me hubiese dado todas las herramientas de empoderamiento, entonces yo también hubiese elegido, porque mi papá era súper pesado, súper estricto con las herramientas de empoderamiento, entonces yo voy a ser una desempoderada. También. También. Seguramente. Entonces, lo Muy bonito bien. y creo que en esta invitación del autoliderazgo es a que más allá de lo que sucede, siempre nosotros tenemos la posibilidad de traerlo hacia nosotros. Y Muy aquí bien. esto lo voy a decir con una palabra que para mí es súper, súper importante. Yo vengo trabajando, bueno, en estas tres palabras, que es responsabilidad, respeto y resiliencia. Y voy a empezar por la responsabilidad. Y la responsabilidad es yo hacerme cargo de.
independientemente del papá que tuve y de cómo yo veo o vi a mi papá, yo Ujú, hoy como líder en mi rol, en mi esencia de líder, porque más que de ujú. rol, en mi esencia de líder, yo cómo decido vivir la vida y cómo decido responder. Muy bien. Responsabilidad es tu capacidad de responder, de hacerte cargo. Y ahorita, bueno, detrás tú me comentabas un ejercicio o una situación y Ujú, decías, no reaccioné. Sí, podemos responder o podemos reaccionar. ¿Cómo puedo responder? De pronto desde un silencio. Quizás ese silencio que te permitiste hacer, ujú. eran los silencios que papá hacía. Entonces, Seguramente. ¿qué tal? De pronto tenía sus puntos de asertividad. Y Sí, ahí claro. tú hiciste un silencio muy asertivo para la conversación que estabas teniendo, al punto que la persona decidió eliminar el mensaje Eso fue maravilloso. y no salió una Leiliana ni reaccionadora ante la situación, pero tampoco una Liliana complaciente, sino una Claro. Liliana que en su capacidad de respuesta no tuvo que decir palabras, sino hizo una pausa y ahí todo afuera se La transformó, energía. eliminaron el Sí, mensaje y te lo cambiaron, ¿verdad? Y sí, entonces sí, sí, sí. ya sigue la conversación, bueno, a lo que siga la conversación, pero esa es nuestra capacidad de hacernos responsables, Sí, de traer acá, ok, yo cómo voy a responder ante las cosas que la vida me va poniendo, ¿cierto? Y aquí claro. lo uno entonces con la siguiente palabra, respeto. Y el respeto es el respeto primero hacia mí mismo. Y empezamos hablando de autoestima, de la Sí. autoestima. Y Y el autocuidado. autoestima, Ujú. autoestima y autocuidado, que va mucho más allá, pero también es importante de la parte estética, de la parte física, pero también es Sí, importante. ¿Por qué? Porque este cuerpo no lo dieron para poder vivir esta existencia. Y si no la cuidas, pues no vas a vivir de la mejor manera tu existencia. Entonces, el respeto con nosotros mismos, con lo sí, que pensamos, lo que son nuestras creencias. Sí, no nos polarizamos en unos puntos, nos abrimos a escuchar al otro. Claro que es importante, pero sí tenemos que sentar un punto, porque si yo no sé cuál es mi punto de partida, todo lo que me digan afuera lo voy a tomar y no sé cómo voy a decidir. Entonces voy a terminar es asumiendo la vida de otro. Entonces yo sí tengo que tener un punto de partida. muy bien. Aquí estoy y me abro a escuchar el resto. Sí, Eso sí, es sí. respeto conmigo mismo, respeto con nosotros, ¿ok? Lo que tú dices, bien, dale, vamos Y a eso, dialogarlo. y eso, Sandrita, también lo une un poquito a lo que hablamos la vez pasada de los límites, de entender tus Claro, propios límites, ¿verdad? Ujú. claro. Saber que los límites me los pongo a mí, me los pongo a mí. ¿Y cómo me los puedo poner? Cuando sé dónde estoy. O sea, si yo Claro, estoy aquí, me voy a dar 2 metros de gabela o me voy a dar sí, 5 metros de gabela, pero yo cómo sí, coloco un límite allá si ni siquiera sé dónde estoy, ¿verdad? Entonces, eso es muy cierto. importante. Ahora, no es Perdón, limitar tus Sandrita, capacidades. y también ahí donde tú dices, ahí que estás diciendo, donde yo me pongo, es también en donde me pongo que estoy dejando, o sea, que estoy respetando donde quiero estar, Exacto. hasta dónde me quiero mover y hasta dónde quiero que el otro se mueva conmigo. Porque yo también tengo que entender que si yo no tengo claros los límites para mí, el que está conmigo o a mi lado jamás va a entender hasta dónde puede moverse conmigo. Entonces, como que después me siento atacado, pero pues yo ni siquiera he reconocido mis límites y no le he podido decir al otro hasta dónde yo siento que ya es demasiado cerca, Creo que ahí ¿no? perdemos asertividad. Exacto, ahí perdemos asertividad. Y después, cuando ya son demasiado intrusivos, entonces ya es como que ya ahí te sientes ya de cierta manera Explotas. muy Invadido. explotas, invadido, esa era la palabra. Te sientes ya muy invadido, pero entonces ya como no supiste manejar las alertas de que ya estaba viniendo muy cerca, cuando ya reaccionas, pues ya fue explosivo, ¿no? Muy bien. Entonces Muy yo creo bien. que ahí, entonces la Entonces, primera sería responsabilidad y la segunda respeto, pero el con autoestima, con respeto. autocuidado y con límites. Claro, exactamente. Entonces, y hablábamos de respeto a mí mismo, el respeto Sí, al otro a los y el demás, ajá. respeto al entorno, a la vida misma, ¿verdad? Sí, A todo, sabiendo que en la vida hay una infinidad
de situaciones, de circunstancias, de Sí, posibilidades, ¿verdad? Y hay sí, algunas cosas que sencillamente en el propio respeto yo acepto que lo que hay, ¿verdad? Ahora, sí, yo claro. con eso que está sucediendo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a Sí, hacer? Volvemos a la responsabilidad. ¿Qué voy a sí. hacer? ¿Qué tomo para que esto se presente en mi vida? Que es esa Ujú, gran pregunta, ¿verdad? De autoindagación. ¿Para sí, que esto se presente en mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y respondo. Y entonces desde ahí lo voy a unir con la resiliencia. La muy bien. resiliencia es la capacidad de afrontar adversidades, Mm, entendiendo que situaciones difíciles van a presentarse. El dolor, hay una frase que dice, el dolor es inevitable, el el sufrimiento sí es es opcional. opcional. O Ujú. sea, que yo me corte, me va a doler, me duele. Pero si yo me quedo ahí sin curarme, sin tener ese autocuidado, sin ¿Cierto? sanarme mi herida, sin ponerme esos primeros auxilios, pues, o sea, me va a doler. Y te voy a decir hoy, Lili, me duele. Y mañana te voy a decir, Lili, me duele. Y pasado mañana, pero Sandra, ¿qué estás haciendo? No, 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 nada, es que tengo la herida ahí. Por favor, ¿cierto? Cúratela. Pero cúratela, al menos cúratela. Entonces, esa resiliencia, esa capacidad de sobreponerme, saber que todo lo que sucede en nuestra vida son circunstancias, es transitorio, y en Sí, ese tránsito yo le voy a encontrar esos elementos de poder. Entonces, papá va a seguir siendo papá. Pero sí, ahora la total. relación con papá es distinta. Ujú, Ahora ujú. seguramente tú puedes seguir viendo al papá de niño, sí, bueno, no fue asertivo, pero seguramente ahora tienes conversaciones asertivas con papá porque las Claro, propones tú, porque claro, la asertividad la claro. traes tú. Y sobre todo que también reconozco que su actuar estaba tratando, o sea, estaba basado en lo que para él era ser asertivo, lo que él consideraba que era asertivo, ¿cierto? Y como él Así es, consideraba que era el estilo de liderazgo que él quería ejercer, ¿no? O que así es. entendía en su momento con su... O sea, la etiqueta la puse yo con la niña que estaba y la pataleta de la persona que como quisiera un líder, ¿no? Entonces yo le pongo Así la es. etiqueta, no, este líder no me gusta, no, este líder sí me gusta, este no. Y al final es, Al final des- es, me gusta mi liderazgo, me claro, gusta cómo me estoy autoliderando. Es más, exacto. me considero que soy líder, que estoy liderando mi vida. Estoy liderando mi Sí, vida porque eso. no podemos liderar a otros si no lideramos nuestra vida. Sí. Lo primero, Andreita. mira, Mm. eh, bueno, cuando dejemos esta existencia, yo no sé qué pasa más allá, no sé, pero me imagino aquí en una conversación con aquello que tú creas, que no le voy a poner tampoco etiquetas, no le voy a poner un nombre, pero si tienes que tener una conversación, lo único que te van a preguntar es, ven acá, ¿lideraste tu vida? ¿Respondiste por tu vida? Dame cuentas de tu vida. De la de los otros, pues y nada, cada uno va a pasar aquí por el área de contabilidad y Sí, sí, punto. sí, sí. Yo me imaginaba ese momento. O sea, llegas allá ante el creador o el universo o haces el resumen de tu vida, como sea que se te ocurra que vaya a ser el trascender. Y te pregunta qué hiciste. No, él me hizo, él me dijo, él no me hizo, él no me ayudó, ella no, que ellos fueron injustos, y empieza uno en ese lugar. ¿Y tú qué hiciste con eso? Y ahí atando entonces tus preguntas, tus palabras de hoy, es, ¿cuál fue tu responsabilidad en todo eso? ¿De qué de eso te haces responsable? ¿Y te respetaste? ¿Lo respetaste a los demás? ¿Te cuidaste? ¿Pusiste límites? ¿Respetaste los límites de los demás? ¿Trabajaste en tu autoestima? ¿Te desarrollaste como el líder que querías ser? Y luego, ante la adversidad, ¿tuviste resiliencia? O sea, ¿hiciste algo bueno Desarrollaste tus con estas capacidades, capacidades que yo te di? A ver, hagamos balance. así Y es. ahí está Y uno mira, como, chévere que traigo lo de capacidades, porque cuando hablamos de poner límites y de ponernos límites a nosotros, o sea, de establecer los sí, límites con nosotros mismos, se puede pensar que, entonces todo ese potencial que tenemos y eso que nos dice, eres un potencial ilimitado, en energía somos un potencial ilimitado, pero sí, nosotros tenemos unas capacidades. sí. Entonces,
En la resiliencia, que descubro que yo mis capacidades las puedo expandir. Y ese es Sí, el trabajo resiliente, sí. expandir mis capacidades. Entonces, si hay unos límites, porque este contenedor tiene unos límites, pero yo puedo desarrollar toda mi fortaleza interior para expandir esas capacidades. Y ahí mis límites entonces empiezan a expandirse. Entonces, ahí vamos en ese camino pues de crecimiento, de desarrollo. Pero sí es importante que empecemos por el principio, hacernos Mm, responsables, mirar nuestras capacidades de respuesta ante las situaciones y cómo las estoy afrontando y si realmente estoy dando mi mejor respuesta y mi mejor compromiso ante cada situación. Y el compromiso conmigo mismo. Un líder toma decisiones, pero las decisiones se hacen con compromiso. Ahora, un compromiso va a tener antes confianza. ¿En quién estás poniendo tu confianza? claro. Y ¿En tratar quién estás de, poniendo yo tu pienso que confianza? la raíz de todo esto y del trabajo de convertirte en un buen líder tiene que empezar con todo esto que mencionas, pero contigo. Y ya Sí. luego lo replicas para los demás. Pero primero tiene que funcionar contigo. O sea, no es como me obligo a hacer y hago esto, como el caso que te conté, como que vienen a ser líderes delegando. Hola, tú haz esto, y tú recuérdame, y tú... ¿Qué es ese estilo de liderazgo? O sea, tú lo necesitas y tú me pides a mí que yo te lo haga. Mandar es muy fácil, mandar es muy fácil. Dar Bueno, órdenes es muy fácil. eso es muy fácil y es hasta muy chévere, o Ah, sea, no sí. todos Y es quisiéramos ayúdame. mandar, sí, pero Yo. realmente influir positivamente, eh, impactar en la ese, vida ese. de las demás personas, ese sí es un trabajo, pero Sí. solamente es un trabajo de líder, pero solamente lo vas a poder lograr. A ver, no, solamente no, voy a corregir aquí. La mejor manera de poder lograrlo es siendo testimonio y ejemplo Sí, y ejemplo exactamente. de. Entonces, si yo quiero impactar en tu vida, Lili, yo simplemente te muestro cómo lo Lo hago. que yo hago para mí. Y a veces no se necesitan muchas palabras, simplemente dejar ver cómo lo hago para mí, cómo lo aplico en mi vida. Mira que yo tengo un hijo adolescente, uno solo. Yo también. Y Yo Y tengo dos. entonces he estudiado mucho, porque yo soy de las que estudio para prepararme para todo, sobre adolescencia, ¿no? Una de las cosas que me impactó y que recuerdo siempre es, mi hijo no aprende de lo que le digo, mi hijo aprende de lo que me ve hacer y no hacer. O sea, ve más, o sea, aprende más del ejemplo que de la cantaleta que Claro, le doy. Y eso es importantísimo en el liderazgo, porque si ves que tú ves en otra persona una persona que se autolidera y que posterior a autoliderarse, cualquier cosa, hasta la comida, la bebida, la fiesta, o sea, es una persona que tiene una autogestión individual sólida, ¿sí? Que aplica estas palabras, responsabilidad, respeto, límites, resiliencia, cuidado, autocuidado, autoestima, ¿sí? Que se está trabajando, o sea, como que tiene estas características para sí mismo y se lo regala para sí mismo. El convertirse en líder de otras personas es simplemente extender, eh, digamos, de cierta manera, entregar lo que ya tiene experiencia, lo que ya funciona. ¿Sí? Entonces, así es. la gente no te sigue por darle la instrucción y tú llámame, tú avísame, tú recuérdame. No, a los líderes los siguen por decisión personal, no por orden, ¿no? Y esa era una de las diferencias que hablábamos del estilo de autoridad versus liderazgo, ¿no? Un liderazgo no pide personas que lo siguen porque hace cosas correctas y les llama la atención a los demás. Entonces yo creo que una invitación a todas las personitas que están hoy escuchándonos es a entender esta terminología que hemos estado hablando desde el líder
que fui, los líderes que conseguí, los líderes que tuve, el juicio que le hice a esos líderes, ¿sí? El líder que Sí, soy, ¿sí? Conmigo mismo, el líder en el que me quiero convertir. ¿Sí? ¿Cuál de todas estas cosas quiero hacer? Y aplicarlo primero en mí para luego ser el estilo de líder que otros quieren seguir, ¿no? así es, así es. Bueno, Lili, qué bonita conversación. Yo creo que, bueno, ya es momento como de ir cerrando y simplemente quiero invitarlos a, ahorita que hablabas del ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de ejemplo queremos sembrar en el otro? ¿Qué tipo de ejemplo queremos sembrar? Y un buen líder se va a conocer por sus frutos. Creo que esa es la mejor manera de impactar por nuestros frutos. Entonces, si nos vemos desde ahí, vamos a hacer una reflexión. Imagínate que tu vida es, que tú eres como un árbol. La responsabilidad van a ser como esas raíces que te mantienen firme, sabiendo que tú tienes tu capacidad de hacerte cargo de ti. El respeto viene siendo como las ramas que se extienden desde ti hacia los otros. Ujú, Y la resiliencia es esa savia que fluye por todo el árbol, dándole vida y llevándolo a qué? A florecer. ujú, Porque de ser un solo tallo, empiezan a salir hojitas y de esas hojitas empiezan a salir flores. Y después vienen los frutos. ¿Qué ujú. tipo de frutos quieres sembrar en el otro? Ahí está tu vida en la metáfora del árbol. Y la invitación Mm, es a que recordemos de que las cosas sencillitas, sencillitas, nos pueden hacer transformar nuestra vida. Por eso, este podcast se llama El liderazgo, un pilar que transforma. Ay, divino, me encanta. Cerremos entonces así, despidámonos, demos las gracias a todos por habernos prestado sus oídos, sus corazoncitos, sus mentes. Esperamos que este capítulo sea otro bálsamo para ustedes, otro compartir. Lo entregamos con todo el amor y todo el respeto para todos aquellos que están en este caminar del ser líderes o de convertirse en mejores líderes, no necesariamente para mover compañías, pero sí necesariamente De su vida. exacto, para ser los De su líderes de vida. sus vidas. Y para Eh, liderar la mejor compañía que tenemos, y quizás es es- esa que tienes en casa, esos adolescentes que están ahí y que son los seguramente frutos de las nuevas generaciones. pueden ser los frutos. Y cuando ellos se vayan, igual quedaremos siendo líderes de nosotras mismas. No, no. No debe haber un segundo o un tercero para ser líder, sino puedes ser líder desde la raíz, desde ese inicio, desde esa base, ¿no? Desde que todo el árbol eh, De en frutos. realidad trabaje con un mismo propósito. Sandrita, Así es. muchas gracias por este momento. A todos los invitamos a compartir, eh, a dar un like, a acompañarnos en el próximo episodio ya para el mes de noviembre. Ya bueno, un abrazo para ti, Sandrita. Muchas gracias. Lo mismo, Lili, los mejores deseos para estos próximos días, que este mes, bueno, pongamos en práctica todo este liderazgo y nos veamos como ese árbol frondoso que da buenos frutos. Muy bien, Un abrazos, gracias. abrazo. Bye bye.